Bien, miren, esta actividad, con la cual gustosamente contamos con la presencia de Jorge Altamira, tiene un objetivo muy importante para el Partido Obrero, para la izquierda, que es detenernos, ¿no es cierto?, a analizar, reflexionar cuál es la perspectiva estratégica que debe guiar, orientar el trabajo político de la izquierda en esta etapa que, ahora vamos a ver, tiene condimentos muy particulares. Pero, miren, el Partido Obrero hizo recientemente su congreso, el 24, 25, 26 de marzo, donde allí hubo una discusión y hubo una elaboración política que va a formar parte de esta charla. Es decir, los planteamientos estratégicos que el Partido Obrero elaboró para esta etapa y que queremos colocar en discusión y en debate con todo el mundo, con todos los trabajadores. Aquí seguramente haya docentes, universitarios, que hoy están en muchísimas actividades en el marco de un paro nacional, en el marco de una carpa que han montado frente al ingreso en la Avenida Alem. Hay docentes, hay estatales que están en plena lucha por la paritaria, hay muchos estudiantes que están en el marco de lo que es una lucha muy importante por el boleto estudiantil. Es decir, en el marco de importantes actividades, luchas y demás, nos interesa colocar en debate con ustedes cuál es el contenido político por el cual el Partido Obrero, que impulsa, por supuesto, todas estas luchas y participa, quiere colocarle de manera tal de que podamos, como lo señala, ¿no es cierto?, lo que ha sido la conclusión principal del Congreso de nuestro partido, el gran objetivo que es transformar a la izquierda, a la clase obrera, en la alternativa política al régimen ajustador de Macri y de los gobernadores. Esa es la guía fundamental, ¿no es cierto?, que ha resuelto el Congreso del Partido Obrero y que queremos discutir, digamos, intensamente, profundamente, porque se trata de un planteo de tipo estratégico. Se trata de un planteo muy importante y que va a definir, creemos nosotros, esta crisis política, esta crisis económica que se está incubando, de qué manera se expresa y, por supuesto, qué carril va a, digamos, a desenvolverse y cuál es el rol que tiene que jugar la izquierda en ese proceso, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a contar con la presencia de Jorge para esto. Lo invito a que tome la palabra. Simplemente hago, antes Jorge, 2 o 3 comentarios que no quisiera dejar de mencionar antes de comenzar la exposición y el debate. Uno tiene que ver con la actividad del día viernes 29 en Bahía Blanca, en donde, en el marco de lo que va a ser una movilización nacional que convocan las distintas centrales sindicales, que luego podemos discutir bien las características, aquí va a haber una movilización también el viernes a las 10:30 de la mañana, donde van a confluir la CTA, SUTEBA, ADUNS, ATE, judiciales, profesionales del Hospital Pena, es decir, los sectores fundamentalmente del Estado que están hoy en un plan de lucha contra los despidos, por la reapertura de las paritarias, por un aumento salarial que de mínima cubra la inflación. Y luego tenemos el 1 de mayo, el domingo 1 de mayo, donde aquí en Bahía Blanca va a haber un acto, convocado también por la CTA, por el Partido Obrero, en conjunto de organizaciones de izquierda, por supuesto el Frente de Izquierda, un acto en donde precisamente vamos, además de levantar una tribuna contra el ajuste en curso, vamos a introducir, digamos, elementos muy importantes en el debate político que tienen que ver fundamentalmente con lo que está sucediendo en Brasil, ¿no es cierto? Un acto internacionalista que denuncie el golpe blando que está desenvolviéndose en Brasil y destaque, por supuesto, que la tarea de la izquierda es la construcción de una alternativa política propia de los trabajadores. Así que están todos invitados el día domingo a las 15:30 horas en Plaza Rivadavia. Así que bueno, muchas gracias a todos. Jorge, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hablar a rienda corta. Esto no da para más.
Y antes que nada, saludar y declarar nuestra solidaridad con la huelga de los docentes universitarios, tanto en la Universidad del Sur, acá en Bahía Blanca, como en los colegios vinculados a la universidad, que es una lucha muy fuerte porque ya llevan 2 semanas y no tiene visos de resolverse, y de alguna manera el gobierno y las autoridades universitarias deben pensar que los docentes universitarios serían un eslabón débil de los trabajadores, que podrían ser derrotados con más facilidad de lo que se podría derrotar a lo mejor a los choferes, a los bancarios o a los aceiteros. Así que por todos los medios posibles llamo a apoyar la lucha de los trabajadores docentes de la universidad. Miren, tenemos que admitir, hoy estamos todavía en el mes de abril, que hemos pasado 5 meses agitadísimos desde el punto de vista político. Y no solo porque hay un nuevo gobierno, sino porque este nuevo gobierno ha tomado medidas excepcionales, medidas extraordinarias, medidas que sacuden fuertemente a la población. De alguna manera, lo que ha hecho este gobierno es lo que en el lenguaje histórico en Argentina equivaldría a una suerte de rodrigazo. En el año 1975, alrededor de junio, a comienzo de junio de 1975, el gobierno de la época también lanzó una serie de tarifazos extraordinarios, devaluó la moneda, provocó un sacudimiento extraordinario y desató una crisis hiperinflacionaria. Eso luego dio lugar a grandes huelgas, a grandes movilizaciones, y quedó grabado en la conciencia histórica del país como un acontecimiento extraordinariamente traumático que en cierto modo abrió el camino al golpe militar. Si tenemos en cuenta que nuevamente se ha producido una devaluación extraordinaria de la moneda y nuevamente están en marcha tarifazos extraordinarios, podemos decir también que acá hay un rodrigazo. Y ese rodrigazo se manifiesta, por ejemplo, y se va a manifestar en el índice del costo de vida de abril, que va a ser del orden del 5 o 6% en este mes, lo cual equivale, si uno lo anualiza, a una tasa absolutamente extraordinaria. Quiero este micrófono que no me... ahora está mejor. Y una tasa extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Y estas medidas devaluatorias y estas medidas de tarifazo, etcétera, tienen por función respaldar un acuerdo internacional llamado Acuerdo con los Fondos Buitres, que no se hubiera podido cumplir sin esta devaluación y sin este tarifazo. ¿Por qué? Porque el acuerdo con los fondos buitres implica el pago de unos 10.000 millones de dólares, absolutamente injustificado. Tiene como propósito obtener más créditos internacionales y ningún país capitalista puede sostener el endeudamiento si al mismo tiempo no crea las condiciones para que el Estado pueda pagar esas deudas, pueda pagar los intereses de esas deudas y pueda pagar eventualmente el capital de esa deuda. Y para eso necesita absolutamente aumentar los impuestos, aumentar la recaudación, y eso es lo que se obtiene a través del tarifazo y lo que se obtiene a través de la devaluación del peso. Permítanme que me detenga un poquito en estas medidas, porque es muy fuerte la falacia que hay con respecto a lo que se ha hecho. El argumento principal para dar un tarifazo, ¿cuál es? No es posible que estés pagando una tarifa de luz 50 pesos por mes. Y entonces parece no una medida de agresión contra los trabajadores, sino que parece una medida racional, debido a que las empresas en cuestión no podrían mantener el servicio con una tarifa de estas características. Es cierto que las empresas, además de cobrar las tarifas, recibieron un subsidio, y ese subsidio debiera haber alcanzado para cumplir las funciones de esas empresas, pero el argumento es que el Estado no tiene que estar subsidiando, porque si lo subsidia, tiene déficit, si tiene déficit de inflación, y hay impuestos, etc. La falacia en este punto
que es absolutamente fundamental que se comprenda para entender el proceso político argentino, es que nunca hemos pagado ninguna tarifa barata. Nunca hemos pagado una tarifa barata. Hemos explicado esto infinita cantidad de veces. Y, como les voy a mostrar ahora, en un discurso en cadena, la expresidenta lo repitió textualmente del Partido Obrero. ¿Por qué nunca lo hemos pagado? Porque cuando la tarifa de los servicios es baja, el costo de la canasta familiar es proporcionalmente bajo a las tarifas bajas. ¿Se entiende? Es decir, el costo de la canasta familiar es 100. Si uno paga muy poco por la tarifa, ese costo va a bajar a 90. Si uno paga toda la tarifa, el costo es 120. ¿Está claro? Cuando los obreros van a discutir con las patronales los salarios, toman como referencia la canasta familiar. Y dicen lo siguiente: ¿cuál es tu canasta familiar? ¿120 porque pagás toda la tarifa? ¿O 90 porque pagás poquito? El obrero dice 90. Bueno, te voy a aumentar sobre 90. Te voy a aumentar sobre 90. Es decir, que la diferencia entre la tarifa real que debiera haber y la tarifa que él está pagando, se la está quedando el empresario, no el trabajador. Y todo este tiempo, el subsidio a los servicios ha servido como una transferencia de ganancia a los sectores empresariales. Por eso, cuando viene el tarifazo, que puede ser del 100%, 500%, 1000%, no hay ningún problema. Pero como ya la canasta familiar no vale 90, sino que como consecuencia del aumento del 700% vale 150, lo que los trabajadores reclaman es un aumento salarial que compense integralmente el aumento del tarifazo. Y lo que no ha ocurrido ahora es que el aumento del tarifazo, o los tarifazos, hayan sido acompañados por ningún aumento de tipo salarial, salvo parcialmente en aquellos gremios que tienen alguna fuerza y que operan en sectores que son económicamente muy rentables, que han obtenido un aumento superior a los demás. Por ejemplo, los bancarios obviamente tienen esa capacidad para paralizar el sistema financiero, que es el eje de cualquier economía, y han obtenido un aumento salarial del 33%. Y los aceiteros, que es el gremio que trabaja en el rubro de exportación más importante que tiene la Argentina, que es la venta de aceite de soja a China, y los empresarios dijeron: bueno, no vamos a privarnos de exportar soja a China, donde ganamos tanto, y han obtenido un aumento salarial, no me acuerdo si del 36 o del 37%. En todos los demás casos, la burocracia de los sindicatos ha acompañado al gobierno y se están dando aumentos salariales del 20%, y no sé cuál es la oferta ahora a los universitarios, pero debe andar, digamos, en eso. Es decir, que el tarifazo es una confiscación de salario. Y de ninguna manera una regulación de la economía. Porque si uno quiere regular la economía, obviamente puede hacer ese tarifazo, pero automáticamente quiere regular la prestación de los servicios públicos, automáticamente tiene que aumentar los salarios. Este es el primer aspecto de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión es que este aumento de tarifazo se ha hecho en forma completamente arbitraria. Por ejemplo, ¿cuánto hay que aumentar las tarifas de luz? ¿Cuánto? Eso tiene que verse la contabilidad de las empresas. ¿Cuánto cuesta producir la luz? ¿Cuánto costaría financiar? ¿Cuál sería el costo de financiarlo? ¿Alguien hizo este estudio? Nadie lo hizo. En los viejos sistemas de tarifa de servicios públicos, el gobierno argentino firmaba un contrato con las empresas concesionarias. Y entonces establecía un parámetro de costos y por lo tanto un sistema de tarifas que se ajustaba por una cosa, se ajustaba por otra, y las empresas se comprometían a hacer inversiones y el Estado se comprometía a garantizar la vigencia de ese contrato. En la crisis del 2001 todos esos contratos volaron por los aires con la devaluación del peso. Desde que volaron por los aires esos contratos, nunca más ha habido contratos. Ahora tampoco hay contratos.
Entonces hay un tipo que se llama Aranguren, que es ministro de Energía, y dijo 500%. Y me llama mucho la atención esto, porque tengo una anécdota que la he repetido en varios medios, y es que yo había leído en Clarín que la luz iba a aumentar el 500%. Y al día siguiente salió el aumento de la luz. Y Clarín dice aumentó el 400. El ministro cambió de opinión sobre el 400, 500. A la noche dijo, y quizás debe ser mucho, 500, le damos a 400. Podría haber dicho muy poco, 500, le metemos a 600. Es decir, estamos ante un régimen realmente confiscatorio que opera con medidas completamente excepcionales. Me detengo en esto, no porque quiera que la charla gire en torno a tarifas y cosas por el estilo, sino para desmantelar la argumentación racional del gobierno. Esto no puede ser, lo otro no puede ser, mire qué barato que es esto, mire qué barato lo otro, y es todo un camuflaje de una tremenda transferencia de ingresos. Vamos a tomar otro caso, la devaluación del peso. El peso estaba muy caro y el dólar estaba muy barato. Y bueno, hay que devaluar el peso. ¿Qué quiere decir devaluar el peso? Quiere decir que a partir de ahora el precio que va a recibir alguien que exporte va a ser mayor que en el pasado. Pero ese precio que él va a recibir mayor no puede ser sobre aquello que él ha producido cuando el precio era menor. ¿Se entiende? Es decir, ustedes siembran, mantienen el cultivo, cosechan y venden a un tipo de dólar. Si luego me cambian el dólar, eso tiene que ser para la próxima zafra agrícola. Cuando con este nuevo precio del dólar sea más caro sembrar, sea más caro cultivar y sea más caro cosechar. En cambio, los ojeros tenían 8.000 millones de dólares acumulados en silos bolsas y las empresas cerealeras tenían acumulado en otros lugares, en sus almacenes, en sus acopiadoras, un montón de soja que la compraron cuando el dólar estaba a 9 y ahora lo van a vender cuando el dólar está a 15. No, vendan a 15 la soja que van a sembrar ahora, después de esta cosecha, y que le va a costar más porque el dólar está a 15. Pero no esto, ha sido una ganancia extraordinaria, un robo a mano armada, una transferencia absolutamente extraordinaria de ingresos en favor de la clase capitalista. Esto es un rodrigazo. Y su propósito es realmente crear una tasa de explotación de los trabajadores superior al existente y una nueva base para operar para el conjunto del capitalismo. Este es el punto absolutamente esencial. La pregunta que hay es si este tipo de política tiene alguna vigencia, tiene viabilidad. Y en los círculos del gobierno se considera que no tiene ninguna viabilidad, y yo comparto lo que opinan los círculos del gobierno. Y no tiene ninguna viabilidad porque esta política está fundada a su vez en desequilibrios que el gobierno ha montado, que son considerablemente superiores a otros desequilibrios que quería superar. Y uno de los desequilibrios más importantes es que el gobierno, para que los exportadores liquiden la cosecha y para que venga plata de afuera, etc., ha establecido una tasa de interés en el mercado argentino del 38% anual. El Banco Central toma préstamos a los bancos locales y les paga el 38% de interés. Y emite un título llamado LEBAC. Ese título LEBAC lo compran los bancos, pero si ustedes quieren pueden ir a comprarlo ustedes también. Y si un inglés o un norteamericano que tiene dólares en Londres o en Nueva York quiere comprarlo también. El problema es que en Nueva York le van a pagar el 2% de interés por sus dólares y en Argentina le van a pagar el 38%. El 38%. Y de un modo general, espero que esto no complique la charla, de un modo general, el capital financiero no opera con dinero propio.
sino que opera con dinero prestado. Es decir, que cuando quiere invertir en un país que le da el 38%, va al banco de su país y le pide un préstamo al 2%. Y luego agarra los dólares que le dan, viene aquí, lo cambia por pesos y le da el 38%. Si el dólar no se mueve, ese 38% es un 38% en dólares. En el mundo, el 38% en dólares es un delito del nivel de matar a otro. Es absolutamente un delito. Es una confiscación, es un atropello sin precedentes. Y el gobierno argentino ha acumulado 520.000 millones de pesos al 38% mensual, cuando el gobierno anterior se lo había dejado a la mitad. Porque esto lo inició el gobierno de Kirchner, con tasas que no llegaban al 38, que eran del 28, y que era de 200.000 millones, pero este lo llevó a 500.000 millones y al 38% de interés. Para que ustedes tengan una idea, una cifra inferior a esto es el total de la circulación monetaria en la Argentina. La suma de los billetes en manos del público y de los depósitos en cuentas corrientes es inferior a estos 520.000 millones de pesos. Si mañana, pensando que el Banco Central se endeudó mucho, los bancos dicen no me va a pagar, le dejaran de prestar al Banco Central, esos 500.000 millones se volcarían totalmente al mercado y habría una emisión de moneda absolutamente gigantesca, se dispararía hacia el dólar e iríamos a la hiperdevaluación. Hay una preocupación extraordinaria frente a este endeudamiento gigantesco del Banco Central. El argumento del Banco Central es que con esta política del 38% de interés evita que la gente compre dólares. En lugar de comprar dólares, prefieren comprar los títulos del Banco Central que da el 38%. Es decir, que cuando deje de dar el 38%, la gente va a comprar dólares. Ahora, este argumento técnico oscurece el social. ¿Quién es la gente? ¿Ustedes tienen plata para dejar de comprar dólares y ir a comprarle BAC? No, el que tiene la plata de ellos son los banqueros, los cerealeros, las grandes compañías. ¿Se entiende? Entonces no es la gente. Segundo, el tipo está haciendo una negocio fenomenal. Entonces no es que quieren regular el mercado, están haciendo un negocio absolutamente gigantesco para con este financiamiento extorsivo, abusivo, al 38% disimular la realidad de la situación económica. Y en esta situación económica y con estos recursos de endeudamiento, el gobierno argentino tiene una tasa de inflación impresionante del 6% y al mismo tiempo, en 4 meses que realizó todo esto, se ha desarrollado un descontento social que va a culminar el día 29 de abril con una manifestación que probablemente sea muy numerosa porque está convocada, digamos, por las principales centrales sindicales. Bueno, paramos un minuto acá. El Congreso del Partido Obrero se planteó el siguiente interrogante. El gobierno que viene es un gobierno antiobrero y va a aplicar una política de ajuste. ¿Ok? La pregunta es, ¿tiene los recursos políticos y económicos de la política que quiere aplicar? ¿Es viable? La tasa de inflación y la manifestación del viernes ya pone en manifiesto los límites de esa política. ¿Por qué en la izquierda viene un debate? Muchachos, encerrémonos en casa, tapiemos todo, porque se viene el malón. Negra noche oscura, no podemos hacer nada contra este malón. Nos decimos no, se viene el malón, pero parece un malón, ¿no es cierto? Y es simplemente 3-4 barros bravas. ¿Tiene los recursos políticos y económicos del propósito que quiere alcanzar? Ya la crisis de ese tipo de propósitos se está poniendo de manifiesto. Entonces piensen que el gobierno piensa adoptar las siguientes medidas
para salir de esta encerrona. ¿Cómo se paga esta deuda que yo les dije recién de 520.000 millones de pesos, la tasa de interés? Como es una deuda del Banco Central, el Banco Central puede pagar todas las deudas del mundo y es el que más puede pagar deudas, porque imprime los billetes. Entonces puede imprimir todos los billetes que sean falta para pagar la deuda. Ahora, si lo hace, tenemos una inflación brutal. Por lo tanto, se endeuda sin poder recurrir al medio que tiene para pagar la deuda. Porque si no recurriera al medio que tiene para pagar la deuda, estalla todo. ¿Está claro? Entonces el gobierno quiere transformar esta deuda del Banco Central con los bancos en una deuda del Tesoro Nacional, del Estado con los bancos. Y el Estado no puede imprimir billetes para pagar. ¿Cómo lo va a hacer? O aumentando impuestos, o cortando gastos, o despidiendo trabajadores, o liquidando la ANSES, o jodiendo al PAMI. Es decir, es un tránsito hacia una política de ajuste de otra envergadura, que ya directamente golpea a los trabajadores. Pero el tránsito de meterle al gobierno, al Estado, una deuda de 520.000 millones de pesos y hacer que la gente le pague con impuestos, es un golpe absolutamente descomunal, para el cual este gobierno no tiene los recursos políticos. Ya los índices de las encuestas están diciendo que cayó de una aprobación del 70 al 50, pero cuando se lo divide por sectores sociales, la caída entre los sectores más pobres, como ellos dividen las encuestas, llegó al 40%. En 12 meses más estará el 20% y de aquí a un poco tenemos un argentinazo. Quiere decir, a ver si se entiende bien este planteamiento, ante la crisis del sistema capitalista que hereda el gobierno, deuda externa, déficit fiscal, inflación, etc., aplica una política de ataque a los trabajadores para los cuales no tiene los recursos suficientes para imponérselos. Lo que distingue nuestro análisis de otros análisis es que nosotros mostramos que hay una crisis política del Estado y no solamente una ofensiva ajustadora contra el pueblo. Este es el punto absolutamente esencial. Y este hecho, esta combinación de un intento de salir de una crisis descargándola sobre el pueblo, en el marco de una ausencia de recursos para esto, caracteriza a toda América Latina. En Brasil quieren hacer un ajuste y no tienen los recursos, porque el tipo que quiere hacer el ajuste, que es el vicepresidente, tiene menos votos que la presidenta a la cual él quiere echar para hacer el ajuste. Miren ustedes, pobre tipo. Entonces ya están todos asustados, los ajustadores están asustados, no los que van a sufrir el ajuste. Porque dicen, nosotros para hacer el ajuste tenemos menos recursos políticos que la persona que queremos tirar abajo para poder hacer ese ajuste. Lo mismo ocurre en otros países. Y esto es muy importante porque, volviendo al Rodrigazo de 1975, donde en cierto modo a lo mejor había más posibilidades para desarrollarlo, sea como fuere, el que aplicó el Rodrigazo no fue el gobierno que lo desató. Fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Y hoy no hay ninguna perspectiva de un golpe militar y un 24 de marzo de ningún tipo. ¿Está claro? Es decir, lo que había detrás de ese Rodrigazo era, si no podemos nosotros, ya está quien está dispuesto a imponerse a los trabajadores de la forma más brutal que se pueda imaginar. Y este tiene que aplicar lo mismo, pero detrás no tiene absolutamente nada. Me parece que esta caracterización hace esencialmente al proceso político. En este marco, lo que me parece como segundo lugar a destacar es cuál es la actitud de los partidos políticos. Porque los partidos políticos podrían decir, rechazamos el ajuste, rechazamos el tarifazo, rechazamos la devaluación
Y al tomar esa actitud se gana la simpatía popular. Y como los partidos dependen de la simpatía popular para los votos, se supone que debieran reaccionar de esa manera. De ninguna manera. El Frente para la Victoria queda pulverizado y la mayoría del Frente para la Victoria, con Massa y con los macristas, votan los tarifazos. Hay que pagar a los buitres. La mayoría del Frente para la Victoria, Massa, votan. Es decir, que los partidos preocupados por sus votos, antes que nada, funcionan como instrumento político de la clase dominante. Y como hoy hay que asegurar la gobernabilidad, resolviendo el conflicto con los buitres y resolviendo el problema de los tarifazos, vamos con los tarifazos y vamos con los buitres. Esto es absolutamente importante que lo tengamos presente. Y esto que tenemos nosotros presente alcanza incluso al sector del Frente para la Victoria que no votó el pago de los fondos buitres. ¿Por qué? Porque aparece la expresidenta por Buenos Aires, debido a una convocatoria judicial, y aprovecha que está en Buenos Aires para armar su espacio político. Y se reúne con todos los tipos que le pagaron los fondos buitres diciéndole armemos un espacio político. Es decir, armamos un espacio político con los fondos buitres, con los que pagaron los fondos buitres. Por ejemplo, reunió a una mayoría de intendentes de la provincia de Buenos Aires que le votaron a María Eugenia Vidal un presupuesto para que se endeude discrecionalmente, no solo en pesos, sino en dólares, no solo en Argentina, sino en el mercado internacional, y que sus representantes en el Congreso votaron el pago de los fondos buitres. Es decir, que los partidos tradicionales y los supuestos opositores están metidos hasta acá en el apoyo a la política macrista. ¿Qué nos da esto? Nos da un régimen político singular. El régimen político no es solo el gobierno, sino cómo funciona. El régimen político es cómo funciona el manejo del Estado. Entonces tenemos un gobierno macrista. En ese gobierno macrista que toca el violín es Macri. La UCR está de capa caída y Carrió va a lo de Mirta Legrand. Pero no puede gobernar ese gobierno, porque es minoría total en el Congreso. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que hemos llamado, se llamó en el Congreso, un gobierno de coalición a la carta. No es un gobierno de coalición porque gobierna solo los macristas, pero un día con Massa, otro día con Bocio, otro día con los dos, otro día con otro, va armando coaliciones para ver si puede sacar las leyes. El día que se rompan todas esas coaliciones no puede gobernar. Es decir, que tiene que estar permanentemente enfrentando y superando contradicciones políticas. Y al principio le fue bárbaro. ¿Por qué? Se alinearon todos en el pago de los fondos buitres, miraron para otro lado con el tema de los tarifazos y contra otros atropellos de la clase trabajadora. Y en este punto el principal rol la burocracia sindical. En el año 75, cuando se declaró el Rodrigazo, la burocracia sindical hizo lo mismo que ahora. Miró para otro lado. El problema que hubo en aquel momento, y que probablemente va a haber ahora también, es que cuando la burocracia sindical miró para otro lado y dejó que el gobierno haga tarifazo, naftazo, devaluaciones, las grandes fábricas que tenían comisiones internas clasistas se declararon en huelga y arrastraron a todos los trabajadores al cabo de varias semanas a la huelga general. Y la burocracia se tuvo que plegar a esa huelga general y al final los trabajadores obtuvieron aumentos iguales a todos los tarifazos y a todas las devaluaciones. Ahora también hace lo mismo en la expectativa de que no haya ningún descontrol. Pero por el temor a que haya un descontrol, ya llama una manifestación el 29 de abril. La misma burocracia que apoya el pago de los fondos buitres. Naturalmente que si está Facundo Moyano acá, a ver si yo no voté a favor de los
conduite. ¿Por qué me acusás? Porque en lugar de votar en contra, levantaste el trasero de la banca y te fuiste a fumar un cigarrillo a la avenida Rivadavia. Y después que todo el mundo votó, volviste. ¿Se entiende? Es decir, votó a favor. No dio una pelea y todo el resto de la burocracia votó. Los que están ahí votaron y la burocracia votó. Y es una deuda absolutamente descomunal que habilitó un endeudamiento francamente extraordinario. Entonces la burocracia sindical se encuentra maniobrando, pero sigue trabajando en favor del régimen. Y no es contradictoria con él. No debe ser interpretada esta manifestación de otro modo. Entonces uno dirá, pero esta burocracia sindical, con algunos bloques, han sacado un dictamen que prohíbe los despidos. Y después de pasar por un gobierno al que todos acusaban de mentir y de tener un relato, ahora pasamos a un gobierno que miente y tiene un relato pero que nadie lo dice. Porque esta ley no prohíbe ningún despido. Esta es una ley de despidos, la que está discutiendo el Congreso. Porque dice que si un trabajador va a ser despedido por causa, no sin causa, sino con causa, por ejemplo, que cayó la producción, la industria automotriz cayó la producción, bueno, van al juez, discuten y si no llegan a un acuerdo, se lo despide con doble indemnización. Es una ley de despido que se ha vendido como una ley contra los despidos. Entonces la convocatoria de la marcha del 29 la hacen los partidarios de los despidos y no lo contrario de los despidos. Pero el problema ni siquiera es ese. La lucha contra la cesantía, la desocupación y los despidos, en ningún lugar del mundo, hasta ahora, y en ningún lugar del mundo, de aquí en adelante, va a ser resuelta en un parlamento. Porque los parlamentos trabajan para la clase capitalista. Y esa es su función. O la pagan los trabajadores de la lucha, como ocurrió con esta huelga general del año 75, o no la paga nadie. Cuando la burocracia sindical va al Parlamento y presenta una ley y dice contra los despidos y la gilada aplaude, lo que está consiguiendo es que no la hagan responsable a la burocracia sindical de no movilizar a los trabajadores contra los despidos. No te movilizo, esperá, vamos a la ley. Bueno, hay un dictamen, la semana que viene hay un debate en la Comisión de Presupuestos, la otra semana hay un debate con el Senado, la otra semana vienen los expertos, la otra semana esto y lo otro, y llega la primavera y se consumó la política de ajuste. Ni siquiera el punto es si la ley sirve o no, sino querer entretener con un debate legislativo lo que debe ser parado por medio de una lucha, ¿está claro? Pero al que diga que el dictamen es positivo, no, el dictamen es una ley de despido. Y hoy, vean en página 12, que es un diario kirchnerista, la entrevista a Héctor Recalde, que es el jefe de los kirchneristas, y que dice, no, esta no es una ley contra los despidos, porque hay un montón de leyes, entonces una empresa quiere despedir, lo que tiene que hacer es acogerse a una ley llamada concurso preventivo de crisis, dice que no puede funcionar, que va a tener que despedir, y bueno, seguramente el Estado le va a tirar unos mangos para que no despida. Es decir, que en el fondo es un negocio. Y ya Macri empezó a decir que iba a dar subsidios a las empresas por este y este motivo, con lo cual esta ley, digamos, es una extorsión para arrancarle al Estado subsidios en beneficio de las patronales. Este es el cuadro político de orden general. Este es el punto central. Y lo que tiene de excepcional este momento es que se conjugan todas las crisis. Porque ¿quién de esta gente no gobernó desde el 83 hasta ahora? Radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas, entreguistas, nacionales y populares. Ya gobernaron todo. Y ahora gobiernan juntos. En un marco de una crisis muy severa. Yo no quiero entrar, para no alargar la charla, con la severidad que tiene la crisis mundial. Pero quiero hacer una observación. Cuando el gobierno se felicita a sí mismo por el retorno a los mercados internacionales,
no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque lo peor que le puede pasar a un país es volver a los mercados internacionales. Porque volver a los mercados internacionales significa pasar a depender del financiamiento extranjero. Y todo el sistema de finanzas internacionales está en quiebra. A principios de año, a raíz de la devaluación de la moneda en China, se produjo una fuga de capitales fenomenales en todos los países como el nuestro. En Brasil, en todos, menos en uno, que tuvo su fuga de capitales igual, pero no tan severa, Argentina. ¿Por qué? Porque no estaban los mercados internacionales. Entonces nosotros perdimos 2.000 millones de dólares y los demás perdieron 10.000, 15.000. Entonces tuvo que intervenir Estados Unidos para parar la crisis en China. Y estabilizó la situación y ahí está jugándose. Ahora que Argentina entra a los mercados internacionales, en la próxima crisis vamos a tener la gran fuga. Porque ahora estamos atados a una deuda internacional de envergadura. Y antes, como el gobierno anterior tenía crisis con la deuda internacional, no teníamos esas ataduras y sin embargo igual había fuga de capital. Por eso caían las reservas en el Banco Central. Por lo tanto, el endeudamiento de Argentina hace más explosivo el proceso social de Argentina en los próximos meses. Mucho más explosivo. Y puede haber detonantes de distintos tipos, por ejemplo, que se agrave la crisis en Brasil. Y eso provoque, como provocó el agravamiento de la crisis en China, fuga de capitales de todos lados, también afecta a la Argentina. ¿Por qué? Porque ahora está endeudada. Ustedes piensen, un tipo tomó un préstamo y compró bonos argentinos. Se arma quilombo, el tipo quiere devolver el préstamo. ¿Cómo lo devuelve? Vende los bonos argentinos, agarra los dólares y le devuelve el préstamo al banco que se le dio los dólares para comprar los bonos argentinos. Lo que hoy es compra de bonos, mañana es venta masiva de bonos. ¿Se entiende? Me interesa que esto quede claro, como lo de las tarifas que no beneficiaron a los trabajadores, aunque el trabajador cuando llegaba a la cuenta de 50 pesos decía, no sale nada, boludo, pero te lo sacaron. Yo una vez contaba lo siguiente, en Cuba las tarifas son cero. Por lo tanto, los cubanos son el pueblo más feliz del mundo. Pero el salario es cero. Yo prefiero que me cobren 100 la tarifa y que mi salario sea 300. Me sobran 200, no sé si se me entiende. Entonces acá es lo mismo. Nos endeudamos, volvimos al mundo. Miren ustedes la falacia. El hecho de anular una relación con los mercados financieros internacionales en torno al mundo, si es por eso yo viajé hace 3, 4 años y tuve contacto con el mundo. Bueno, no, el año pasado me invitaron a una conferencia en Harvard. Por lo tanto, bajo el gobierno kirchnerista, yo como argentino tuve contacto con el mundo. No veo por qué me dicen que ahora vuelvo al mundo. No, volvés a la garra de las finanzas internacionales. Esto es un agravamiento general de la situación. Entonces, la conclusión nuestra es que en América Latina, y en Argentina en particular, se abre una excepcional oportunidad política, y más que una oportunidad política, se abre un desarrollo político que coloca a la izquierda como única alternativa. Este es el punto. Absolutamente central. Y en torno a este punto quiero hacer un par de consideraciones. En primer lugar, uno la puede cuestionar esto. Muy bien, todo tu análisis es correcto. Pero Lula es considerado de izquierda. Lula ha fracasado miserablemente en Brasil. ¿Por qué los argentinos van a pensar que la izquierda es la alternativa? En el panorama político de Venezuela, los chavistas son la izquierda y los opositores son la derecha. En Venezuela no hay para morfar. Entonces un argentino va a decir, no, Altamira, perdóname, pero después de lo de Chávez ahora no te quiero ver ni en foto. ¿Está claro? Es decir, hay una contradicción
entre el hundimiento del supuesto izquierdismo latinoamericano y el planteamiento de alternativa de la izquierda. ¿Cuál es el punto? Y eso es verdad, porque las grandes masas no andan mirando, no, pero Altamira, el Partido Obrero, ¿está claro? Toman el panorama de orden general. Frente a ese panorama de orden general, de todos modos, en esta crisis argentina se vienen, digamos, se hunden todos, los de derecha, los de izquierda, todos han apoyado en estos 4 meses este tipo de política. Pero a esa objeción, yo quiero señalarle que lo que se ha destacado en la izquierda argentina ha sido que es la única izquierda que ha crecido en una pelea política con la llamada izquierda argentina, el kirchnerismo. ¿Se acuerdan que la presidenta dijo que a la izquierda de ella estaba la pared? Una vez yo fui a la televisión, me dijeron, también la presidenta dice que a la izquierda suya está la pared, a la izquierda de la presidenta está la pared. Digo, totalmente de acuerdo. Ahora usted va a entrevistar a la pared. ¿Está claro? Es decir, había una izquierda que creció no peleando contra la derecha políticamente, sino peleando contra los que pretendían ser de izquierda. Y si creció, quiere decir que una parte de la juventud y de la población distinguió uno de otro. Quizás no lo logren en Venezuela, porque nadie jugó ese mismo rol. Había que estudiar Venezuela. Pero en Argentina tenemos esa herencia, ese capital, con perdón de la palabra. Tenemos ese capital que fue buscado sistemáticamente por nosotros, no es que nos cayó de arriba. Nosotros siempre hemos considerado que era muy importante delimitarnos de lo que el gobierno decía que era izquierda y nosotros decíamos nacionalismo burgués. Ahora bien, uno se puede delimitar y a fuerza de limitarse quedarse solo, toda la vida. ¿Por qué está solo? Porque nunca me junté con nadie. Pero nosotros, delimitándonos, hemos crecido. Entonces, si hemos crecido, quiere decir que nuestros planteos penetraron en sectores de la clase obrera y de la juventud. Y esto lo voy a decir a ustedes, creo que incluso es una obligación. Yo hace 2 semanas fui a dar una charla al Parque Industrial de Pilar. Y le digo francamente, yo tengo muchos años de militancia. Nunca tuve tantos cuerpos de delegados en una charla. Que sigue creciendo. Nunca. Y de las principales empresas instaladas en la Argentina, sean nacionales o sean extranjeras. Y delegados con una conciencia política que venían, escuchaban, debatían. Entonces tenemos ese desarrollo político. Ahora, de un modo general, en América Latina, la izquierda ha tenido dificultades para delimitarse de este tipo de gobiernos. Por ejemplo, en Venezuela, gran parte de la izquierda que hoy critica al gobierno fue la mayor parte del tiempo chavista. Y dejó de ser chavista cuando las cosas empezaron a andar muy mal. Hay que ver si tiene un arraigo. Es decir, con esto quiero señalar que hay un problema político. Pero la izquierda argentina, digamos, tiene esta ventaja, tiene este desarrollo. Al hablar de que la izquierda se transforma en alternativa, quiero poner el ojo en los problemas y los límites de la izquierda. Porque si esta es la alternativa, tenemos que conocer sus contradicciones. Tenemos que conocer sus límites. Y en el comienzo del gobierno macrista se empezaron a manifestar, en mayor medida que antes, algunos de esos límites. Porque a partir de que una parte del kirchnerismo se ve obligado a pasar a la oposición porque subió el macrismo, algunos sectores de izquierda empezaron a hacer causa común con el kirchnerismo, sin percibir de que esta es una posición completamente hipócrita, ¿no es cierto?, que busca sobrevivir por medio de la demagogia al derrumbe político y que la izquierda no tiene que rescatar a este sector. Tiene que mostrar que es un sector completamente incapaz de sacar al país adelante y de sacar a los trabajadores adelante. Más que nunca. Más que nunca. Es decir, se ha producido, digamos,
este giro momentáneo aparentemente, súbito, pero se ve una tendencia a querer armar esto, a pesar que incluso en el propio kirchnerismo, por Unidos y Organizados, que es una de las fracciones más numerosas del kirchnerismo, bueno, el Chino Navarro acaba de hacer declaraciones al Diario de la Nación en la que se despega de Cristina Kirchner, porque percibe que si se deja encerrar por la cámpora, Unidos y Organizados no tiene ningún futuro. Y entonces dice, no estoy de acuerdo con el Frente Ciudadano que propone Cristina Kirchner, tenemos que trabajar con el justicialismo. ¿Está claro? En lugar de pájaro, es decir, en lugar de 100 pájaros volando, mejor el pájaro en mano. El PJ lo tengo acá. El Frente Ciudadano, ¿qué cosa será? Esa propuesta que hizo, vaga que hizo Cristina Kirchner, pero que inmediatamente se manifestó en una reunión con intendentes pejotistas y con legisladores pejotistas, etcétera, etcétera. Es decir, para que la izquierda sea una alternativa, tiene que emerger ella en la lucha contra el macrismo como una fuerza política independiente. Ahora, nosotros tenemos lo que en mi entender es una completa ruptura en el propio Frente de Izquierda. Porque por primera vez el Frente de Izquierda no va a ser en común el 1 de mayo, en la Plaza de Mayo. Y si ustedes analizan lo que es el Frente de Izquierda, van a ver que el acto del 1 de mayo era uno de los momentos de su unidad política. Otro momento eran las elecciones y otro momento podrían ser distintos momentos, pero un momento fundamental era el 1 de mayo. Y con el pretexto de que Izquierda Socialista no denuncia un golpe de Estado en Brasil, el partido PTS dijo, no hacemos el acto en común. Obviamente es un pretexto. Obviamente es un pretexto cuya finalidad política la iremos descubriendo en los días. ¿Por qué es un pretexto? En primer lugar, porque nosotros opinamos que hay un golpe en Brasil. No es con nosotros el problema. Nosotros opinamos que hay un golpe en Brasil, después en el debate podemos detenernos en por qué. Además hemos sido los primeros en hablar de ese golpe. Así que lejos de recibir lecciones, estamos para darle lecciones a los demás. Pero el tema consiste en lo siguiente: cuando uno tiene un frente en la izquierda y surge una divergencia, hay que darse espacio para discutirla. ¿Vos pensás que no hay golpe? Bueno, armemos una discusión. Sacamos un boletín interno, se distribuye entre todos los partidos, argumentos para que la militancia termine sacando una conclusión. Pero si uno dice que hay un golpe, el otro dice que no hay un golpe, el lunes y el martes ya se divorciaron, no, ya estás andando con otra. Nadie se divorcia en 24 horas, sino que ya tiene arreglado el post-matrimonio ¿Se entiende o no? Se discute. Y después, como nosotros somos un frente democrático, en el acto del 1 de mayo nosotros íbamos a denunciar el golpe en Brasil, supongo que el PT se denunciara el golpe en Brasil, y la Izquierda Socialista no iba a denunciar el golpe en Brasil. Y la gente iba a ver que pensamos diferente sobre este tema, que hay una discusión, y el Frente de Izquierda hubiera salido fortalecido por las divergencias. Porque no hay cosa que fortalece más a una coalición política que la elegancia y el respeto con que trata las divergencias que tiene. Porque hace sentir a todo el mundo que puede venir sin temor a discrepar. Porque en lugar de pegar un tiro en la cabeza, lo que le van a decir es escribir tus divergencias y las discutimos o abrimos un foro de discusión. Evidentemente, la discusión que plantea este hecho del 1 de mayo es esta. Si ustedes miran todo lo que dije hasta ahora, si el análisis nuestro es correcto y la izquierda queda objetivamente parado como alternativa y como la única fuerza motriz en este proceso político, entendiendo por motriz lo siguiente: todos los demás frenan
y esta es la que mueve, ¿por qué sabotear al frente? ¿Se entiende? Es un acto como el 1 de mayo. Por otro lado, hay que tener cuidado con lo del golpe en Brasil, porque nosotros ya lo venimos denunciando hace mucho, pero hacemos responsable del golpe a Lula y a Dilma Rousseff, que con su política armaron el golpe. Porque ¿quiénes son los golpistas? Los aliados de Lula y Dilma Rousseff, los partidos que gobernaron con ellos dos durante 12 años, a los cuales coimearon durante 12 años para que los apoyaran. Entonces, la lucha contra el golpe no debe ser una identificación con el gobierno actual, sino que hay que buscar que a través de la derrota del golpe la población brasileña se venga con la izquierda y terminemos con el golpe y con este gobierno que gobernó para el capitalismo y que estuvo aliado a los golpistas todo el tiempo. En cambio, si uno simplemente dice abajo el golpe, hace una causa común con un gobierno que está completamente perdido. Y ese gobierno que está completamente perdido, ¿quiénes son? Los kirchneristas de Brasil. Entonces, para quedar bien con los kirchneristas de Argentina, empiezo por quedar bien con los kirchneristas de Brasil. Entonces, el otro día, página 12, que kirchnerista fue el único diario que sacó de que se rompe el frente de izquierda y le atribuyó toda la responsabilidad a la izquierda socialista y al Partido Obrero. ¿Qué quiere decir? Que no cuentan con nosotros los kirchneristas, no cuentan con la izquierda socialista. La pregunta es, ¿con quién cuentan en esta operación mediática? A ver si ustedes me entienden. En un momento crucial en que la izquierda se ha puesto al frente por su lucha, no le regalan nada. No es que se viene abajo al capitalismo y un sacerdote socialista dice mi oportunidad. No es toda oportunidad, porque las oportunidades se conquistan. Las oportunidades no vienen regaladas. Tenemos diputados en el Congreso Nacional, 7 legislaturas, dirigentes sindicales, comisiones internas, cuerpos de delegados, Federación Universitaria de Buenos Aires, Centro de Estudiantes de Colegios Secundarios. Quiero decir, hemos conquistado esta posición. En ese momento, esta izquierda tiene una crisis. Ahora bien, ¿me preocupa la crisis? Al Partido Obrero no le preocupa de ninguna manera. Porque acá estamos en política en gran escala. Acá no estamos hablando de una pugna para ver quién mete un diputado más, un diputado menos, o los kirchneristas bajan 2 diputados y nosotros 2. Acabamos una gran crisis. Y en una gran crisis lo que importa es la política que el Partido Obrero tenga en esa crisis. Lo otro son factores que si se pueden sumar se suman y si no se pueden sumar no se suman. Pero la alternativa de la izquierda en esta crisis política no queda clausurada por este tipo de rupturas sin principios, sino que queda potenciada por la comprensión que tenga nuestro propio partido y la capacidad que tenga para llevar esa comprensión a los grandes sectores de trabajadores, inclusive a la propia izquierda, inclusive haciendo que se rectifique. ¿A qué apunto? A que sería terrible, y lo digo como la conclusión más importante de toda esta larga charla que he dado, de que se identifique la alternativa de la izquierda con la obligada coalición de todos los grupos de izquierda, algo que no ocurrirá jamás. ¿Me explico o no me explico? La izquierda no es la suma de todos los grupos de izquierda. La izquierda es la política de la izquierda en un momento de gran crisis del país. Si esa política tiene calidad, va a agrupar a los trabajadores, va a agrupar a los delegados, va a agrupar a las comisiones internas, va a agrupar a la juventud y va a dar una salida. Si eso también inspira a otros sectores distintos de izquierda, magnífico. Pero el problema no es que juntos somos más. En política a veces juntos somos menos.
y a veces ni siquiera menos, pues un cero entero. ¿Sí? Al juntarse, se neutraliza por compromisos entre unos y otros la capacidad de intervenir. Y la capacidad de intervenir arranca de la comprensión de la situación y sigue con la disposición para sacar todas las conclusiones prácticas de la comprensión de esa situación. Este es el punto central. En Buenos Aires, el 1 de mayo, en Plaza de Mayo, nosotros hacemos el acto del Frente de Izquierda, como todos los años, con los que vengan. ¿Se entiende? Pero me parece pedagógico que miremos de frente, en un momento que hablamos en el Congreso del Partido Obrero, la alternativa de la izquierda, convirtamos a la clase obrera y a la izquierda la alternativa, que en el momento que decimos eso, la izquierda entra en una crisis. Una crisis que nos resulta ajena. Porque no es una crisis de nuestros planteamientos, no es una crisis de nuestro enfoque, ni es una crisis de la potencialidad que le vemos a este desarrollo. ¿Está claro? Es una crisis al interior como consecuencia de distintas incomprensiones. No puede haber un mínimo de desencanto al hablar de esta crisis, ni el mínimo, porque sería magnificar lo circunstancial y anecdótico, magnificarlo y minimizar lo que es central. Yo le voy a dar un ejemplo de otro partido político para que ustedes me entiendan esto y termino. En un congreso que hicimos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, en un departamento de la capital, bajo la dictadura militar. Es decir, que como estábamos en la clandestinidad, el congreso se hizo de noche, y un sábado a la noche. En memoria de algunos revolucionarios dicen que los servicios de espionaje los sábados a la noche se van de farra. Entonces dije, bueno, en una de esas nos toca a nosotros de farra. Se analizó una actitud de Raúl Alfonsín durante la Guerra de Malvinas. Raúl Alfonsín durante la Guerra de Malvinas había propuesto sustituir a Galtieri por Ilia y retirar las tropas y firmar la capitulación ante los británicos. Y llevó la propuesta a la embajada norteamericana. Es decir, Raúl Alfonsín asumió la posición de Estados Unidos en plena Guerra de Malvinas. Nosotros dijimos, el próximo presidente es Raúl Alfonsín. Naturalmente todo el mundo se rió porque Raúl Alfonsín no solo pertenece a un partido minoritario frente al peronismo, sino que él era una fracción minoritaria en la UCR, cuyo jefe era Ricardo Balbín. Es decir, que para ser presidente iba a tener que derrotar a Balbín en la UCR y después derrotar al peronismo. Si para hacer todo eso nosotros aseguramos que vamos a ser el próximo presidente, que éramos teníamos la bola de cristal. No, nosotros sacamos la conclusión, este es el pollo de los Estados Unidos. Y estaba en completa minoría. Nada de frente, ni nada de frente de izquierda, nada, era minoría total. Cuando el gobierno militar cae Galtieri, sube Viñoles, convocan elecciones, Alfonsín convoca un acto. En el espacio más pequeño para actos que tiene Buenos Aires, que es la Federación de Box. Bueno, hay espacios más pequeños, pero dentro del llamado grande es el más pequeño. Y no lo llenó. Y después fue presidente. Fue presidente. Era más débil que el peor. En aquel momento él era más débil de lo que el Partido Obrero es hoy. Él fue presidente porque conquistó, como derechista, eso no va a ser nunca el Partido Obrero, el apoyo de los Estados Unidos y por lo tanto de todos los partidarios de Estados Unidos en la clase capitalista argentina para la nueva fase política.
Es decir, que él vio por dónde pasaba el interés estratégico de la clase dirigente y lo puso al frente, y de la última minoría ganó la presidencia. ¿Entienden a qué voy? Todo el problema es explotar de un modo claro una situación histórica concreta. Para esa explotación de una situación histórica concreta, queremos adentro a todos los partidos del frente de izquierda, todos. Eso quiero ser claro. Nosotros no hemos echado a nadie. El que se va, ¿se acuerdan la frase de Menem? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No hemos echado a nadie. Alguien se ha ido por una consideración completamente secundaria. Además, con un método ultimatista. ¿Me aceptás mi consigna o rompo? No, somos compañeros, discutimos. Primero discutimos, evaluamos, y si vemos que no hay cama para dos, no vamos. Pero, está claro. Quería informar esto, quería señalarlo, pero quería decirle cómo el Partido Obrero aborda la situación. La abordamos porque los factores históricos en juego tienen más peso que los faccionalismos menores, digamos, que puede haber en la izquierda. Y hay que dar una lucha en esta dirección. Bueno, les agradezco mucho y si quieren hacer un debate, hacemos un debate, preguntas, intervenciones. Gracias a todos.